Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar en tu casa, adorarte, exaltarte, también estar reunidos en nuestros hogares con nuestras familias. Y queremos disponer nuestro corazón y afinar nuestro oído a escuchar tu palabra que nos transforma, tu palabra que nos libera, nos cambia. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Sean todos ustedes bienvenidos aquí a la Iglesia El Sendero de la Cruz, aquí en Villaflora, en Quito, Ecuador. Y también a nuestros amigos y hermanos que nos están siguiendo a través de esta transmisión en vivo. Les damos la cordial bienvenida. Y quisiera invitarles a que aquí los que estamos en el templo de forma simbólica podamos mirar los unos a los otros y saludarnos, darnos un abrazo. Y también a nuestros queridos amigos y familiares que están en casa, ¿por qué no se da un abrazo y eso anima el corazón, abriga el alma? Bienvenidos. También quisiéramos invitarles a que ustedes comenten esta transmisión, compartan esta transmisión. Y ustedes que están aquí en el templo, les invitamos que vayan a su teléfono y pongan: estamos en el Sendero de la Cruz Villaflora, nuestra casa, nuestro hogar. Tomen asiento, por favor. Desde la semana anterior nos habíamos planteado el estudio del capítulo 11 del libro de Hebreos, donde habla sobre los héroes y heroínas de la fe, hombres y mujeres que tuvieron la disposición en su corazón para creerle a Dios. Habíamos dicho que fe es confianza, seguridad y descansar en las promesas que Dios nos ha entregado. Así es que el primer héroe de la fe que queremos revisar es Abel. Y cuando estudiamos a Abel es imposible estudiar a Abel sin revisar la vida de Caín. Estos dos hermanos que empezaron muy bien, pero terminaron bastante mal. Y quisiera invitarles entonces al libro de Hebreos, el capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, el verso 4. Miremos lo que dice el texto bíblico allí. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por eso fue reconocido como un hombre justo, y Dios aceptó con agrado sus ofrendas, y aunque Abel estaba muerto, todavía habla por medio de la fe. Miren ustedes cómo en este capítulo 11 de Hebreos, en esta galería de los héroes de la fe, encontramos la vida de Abel. Y dice que él ofreció un sacrificio aceptable delante de Dios y mejor que el de Caín por la fe, por creer en el Señor. Y aún Abel, luego de haber muerto, nos sigue hablando, nos sigue enseñando por la fe que él tenía. Entonces quisiera invitarles también, por favor, al libro de Génesis, el capítulo 4, para revisar un poco más la historia bíblica de Caín y Abel. Génesis capítulo 4, del verso 1 en adelante. Y dice así: Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín.
Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Dijo entonces Caín a su hermano Abel: vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano, el que debe cuidar de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Desde la tierra, la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. Ahora pues, maldito serás por parte de la tierra que abrió su boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Qué historia bíblica tan triste. Qué historia bíblica tan triste. Esta historia de Caín y Abel, que empieza muy bien cuando Adán y Eva tienen estos dos hijos y tal vez soñaron en que los hijos crezcan, los hermanos se apoyen y comparten. No termina nada bien, ya que Caín decide matar a su hermano. Y es interesante que la primera ocasión que aparece la palabra hermano en la Biblia es en este texto de Génesis, porque en el corazón de Dios anhelaba que Caín y Abel tengan una hermandad donde crezca, se apoyen, se acompañen y se ayuden. Sin embargo, termina destruida, destruye su relación, quita la vida a su hermano y seguramente también destruyó casi a su familia. Pero hablemos entonces, y yo he querido rescatar 5 aspectos de este texto bíblico que tiene muchísimo más. Hablemos de Caín y su ofrenda. Porque dice el texto bíblico que tanto Caín como Abel entregaron una ofrenda al Señor. Caín, el nombre Caín significa herrero, forjador de lanzas. Y dice el texto que era el primogénito, el primero de los hermanos. Y solamente por el hecho de ser primero en aquella época tenía muchos beneficios. También dice el texto que él era un agricultor. Pero, ¿qué significa una ofrenda? ¿Qué es una ofrenda? La ofrenda es un acto de entregar, es un acto de presentar un elemento como adoración a Dios. En algunos casos un sacrificio, un objeto o un animal. Es interesante que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 nos dice que nosotros somos ofrendas vivas, que nuestra vida es la mejor ofrenda al Señor. Podríamos decir que la ofrenda es una forma de adorar, de entregar y exaltar al Señor. Pero hay una característica fundamental en la ofrenda, que la ofrenda debe ser voluntaria. La ofrenda debe nacer del corazón. En varias ocasiones hemos dicho que Dios ama al que da con alegría. Y para dar con alegría hay que dar de forma voluntaria y hay que dar con gratitud en el corazón. El texto bíblico dice
que Caín presentó una ofrenda del fruto de la tierra. Y esta ofrenda no le agradó al Señor. Era una ofrenda, no eran sus primicias. Cuando vamos al texto donde habla de que Abel entregó su ofrenda, el texto bíblico hace énfasis en que entregó de sus primogénitos y lo mejor que él tenía. Estoy seguro que otro gallo nos cantaría si entregaríamos lo mejor al Señor. Nuestra vida, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestras habilidades, finanzas. Pero también el texto nos habla de Abel y su ofrenda. El nombre Abel significa conciliador y amistoso. Y él era pastor de ovejas. Y dice el texto que Abel presentó de lo mejor de su rebaño, los primogénitos, incluidos la grasa, lo mejor de su casa, lo mejor que él tenía. Y vuelve a aparecer este principio, lo mejor para el Señor. Y dice el texto bíblico que Dios miró a Abel y su ofrenda y esto le agradó. Tal vez podríamos preguntarnos, ¿Dios se está fijando en la ofrenda que entregamos? El texto de Génesis y otros textos más en la Biblia nos enseñan que sí, que Dios está mirando lo que entregamos al Señor. ¿Y por qué Dios mira esa ofrenda? Porque la ofrenda refleja lo que hay en mi corazón. Recuerda ese texto que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Haciendo una paráfrasis podríamos decir, de la abundancia del corazón entrego mi ofrenda. Dios mira el corazón de aquella persona que entrega. Y dice que a Caín no le agradó la ofrenda. La de Abel sí le agradó. Esto genera en la vida de Caín envidia. ¿Cuántos hogares, cuántas familias, cuántas sociedades destruidas por la envidia? Ese gusano que llega y carcome el corazón, las emociones y los pensamientos de las personas. Y dice que Caín sintió envidia de Abel. En lugar de preocuparse lo que estaba viviendo él y su corazón, comienza a preocuparse de Abel, de lo que él entregó. Y se olvidaba que el problema no era Abel, ni la ofrenda de Abel. El problema estaba en el corazón de Caín. Dice el texto que se enojó mucho y tuvo envidia. Y mire, esa envidia no le afectó solo el alma. El verso 5 dice que Caín puso muy mala cara. Enojado, usando una palabra muy nuestra, trompudo. Pero Dios se acerca y le pregunta y le dice, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué has puesto muy mala cara? Tal vez alguno de nosotros diría, bueno, pues es la única que tengo, no tengo más. Pero Dios cuestiona la actitud de Caín y le cuestiona por algo, porque la envidia que no se corta a tiempo crece como una semilla y destruye y nos destruye. Caín dejó crecer la amargura y la envidia en su corazón y este fue el camino y la puerta a un asesinato. Lamentablemente, así crecen las enemistades entre nosotros. Comienzan con una pequeña cosa, los celos, la envidia, y luego esto crece y nos lleva a mirar la situación solo desde mi punto de vista, a fijarme en la paja de mi hermano y olvidarme la viga que está en mi propio ojo. ¿Por qué? ¿Por qué Caín decide
matar a su hermano, a su sangre, a su familia, con quien compartió la mesa, con quien compartieron momentos importantes. No olvide, vivir bajo un mismo techo no nos hace familia. Como en este texto bíblico, llevar la misma sangre no nos hace familia. Nos hace familia el amor, el cuidado, el respeto, la comprensión de los unos a los otros. Caín mató a Abel porque ya no le consideraba a su hermano, le consideraba su enemigo, y como su enemigo necesitaba ser destruido. Mis queridos amigos y hermanos, tengamos cuidado. No vaya a ser que una pequeña raíz de amargura llegue a nuestro corazón y contamine todo nuestro ser. La envidia, el resentimiento, el dolor, los chismes y comentarios. ¿Qué habrá pensado Dios de esto? El sueño de Dios, de una humanidad saludable, donde se apoyen y se perdonen. Había vivido un tiempo atrás el tropiezo de Adán y Eva, y ahora se da esta historia. ¿Y Dios? Y Dios se acerca a Caín, porque dice el texto que los dos salieron al campo. Y Dios percibe que solo regresa Caín. Y Dios le pregunta: Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? La respuesta de Caín es irónica y le dice: no lo sé. No olvide que una mentira llama a otra mentira. El pecado llama a otro pecado. Y en ocasiones se vuelve una bola de nieve interminable. Y Caín, en lugar de reconocer que se había equivocado, que había hecho mal, decide mentir. Yo no sé dónde está Abel. Ese no es mi problema. Y Dios le dice: no olvides que tú eres el que debe cuidar de tu hermano. Estoy seguro que Dios le confrontó y le dijo cuando Caín le dice: ¿acaso yo soy el guardia de mi hermano? Sí, tú eres el guardia, porque somos familia, porque somos sangre, porque somos hermanos en la fe y nos hemos llamado a cuidar los unos a los otros. ¿Cómo habrá vivido esta experiencia Adán y Eva? Regresa en la tarde. ¿Y dónde está tu hermano? ¿Qué pasó con tu hermano? Yo te pedí que por favor le acompañes y le cuides. ¿Cómo habrá vivido ese dolor en el corazón de esta madre y de este padre, sabiendo que su hermano mata a su hermano? ¡Qué locura! Queridos hijos, el mayor tributo que damos a nuestros padres es la unidad entre nosotros. Queridos creyentes, el mayor tributo que damos a Dios Padre es la unidad entre nosotros. Jesús en la oración sacerdotal decía que nos conocerán por la unidad que tenemos los unos y los otros. No olvide, un reino dividido no prospera, una familia dividida no prospera, un matrimonio dividido no prospera. Y para construir unidad hay que aprender a ceder espacios, hay que aprender a decir sí, hay que aprender a negarnos en muchas ocasiones. Porque si queremos generalmente salirnos con la nuestra, con lo que yo quiero, con lo que yo pienso, eso divide a la familia. La misma pregunta que Dios le hizo a Caín hace miles de años atrás,
Tal vez Dios nos vuelve a hacer ahora. ¿Dónde están tu hermano? ¿Dónde están tus hermanos? Yo le invito a reflexionar por un momento en nuestros hermanos de sangre, en nuestros hermanos en la fe, en nuestros vecinos, nuestra familia, nuestro prójimo. Porque el Señor nos invita a cuidar a nuestros hermanos, dejar de lado nuestro egoísmo y pensar en los demás. Yo le invito por un momento que mire a la persona que está a su lado. Usted que está en casa, mire a su familia que está a su lado. Mire, esa persona, este momento está viviendo un problema, una dificultad. Salud, económica, laboral, una discusión de pareja, con los hijos. Pero en ocasiones nuestro egoísmo nos lleva a pensar que solo yo tengo problemas, que solo yo tengo dificultades y que el resto debe únicamente a mí acompañarme y apoyarme. Que yo esté bien, el resto no importa. Esa fue la actitud de Caín. Nadie puede ser mejor que yo. Nadie puede estar mejor que yo. Qué absurdo. Cuando alguien de mi familia crece, yo también crezco. Eso ya lo dijo Jesús, que somos un cuerpo. Un cuerpo. Y que debemos cuidar a los miembros más pequeños, débiles y vulnerables. Yo le invito a tener esa generosidad de corazón. Que cuando alguien crece, yo también crezco. Con esta terrible historia nadie gana. Nadie gana. No gana Adán, no gana Eva, no gana, nadie gana. Si algo nos enseñó el COVID, es que debo cuidar al otro para yo también estar bien. Y por eso le rogamos, cuídate. Por favor, cuídate. Eso nos enseña que nos necesitamos los unos a los otros. Que ya no es que yo esté bien nomás. Es importante que estemos bien, pero es importante cuidar a los demás. Por eso nos deja un principio esta parte del texto bíblico, la importancia del cuidado mutuo. Toda relación saludable es de doble vía. Entrego, recibo, recibo, entrego. No le pidamos a la vida lo que no le estamos dando a la vida. Pedimos afecto, seamos sembradores de afecto. Pedimos amor, seamos sembradores de amor. Pedimos respeto, seamos sembradores de respeto. Al final el texto bíblico, para ir concluyendo, dice que la voz, que la sangre de Abel piden justicia. Caín pensó que ahí quedaba la historia. Pero él olvidó que la sangre de Abel clamaba por justicia. Y eso escucha el Señor. Dios escucha el clamor de aquellos que han sido tratados de forma injusta. Porque Dios es un Dios de justicia. Recuerde, cuando Israel estaba siendo oprimido por Egipto, dice que ellos clamaron a Dios y Dios escuchó ese clamor y Dios los liberó. Por eso yo le invito a dejar nuestra causa en las manos de Dios. Mis queridos hermanos y amigos, no tomemos a la ligera esa frase. Hay momentos en la vida donde uno dice, Señor, esta es tu causa. Señor, todo está en tus manos. Y Dios sabrá escuchar el clamor de sus hijos. Dios peleará nuestras batallas. Él cuida de nosotros.
La Biblia dice que hay tres cosas que le pertenecen a Dios: la tierra, el diezmo y la venganza. Cuando yo quiero tomar justicia por mano propia, Dios ya no lo puede hacer, porque nadie puede ser juzgado ni condenado dos veces por una sola causa. Confiemos en Dios. Él pelea nuestras batallas. Él pelea nuestras batallas. Pero tal vez podríamos decir, es que yo no he matado a nadie, nunca, nunca. Le invito a recordar el Evangelio en el Sermón de la Montaña, Mateo, cuando dice el texto bíblico que si tú tienes un sentimiento y pensamiento malvado hacia tu hermano, ya le has matado. Y si tú insultas a tu hermano, también le has matado ya en tu corazón. ¿En cuántas ocasiones hemos sentido celos, ira y resentimiento? Por eso hay que decirle: Señor, cambia mi corazón, que mi corazón de piedra se vuelva en un corazón de carne. Por eso el Señor nos dice: sobre toda cosa guardada, guarden su corazón, porque de él fluye, emana la vida. Y si un corazón está lleno de dolor y de resentimiento, va a fluir eso de sus palabras, de sus acciones, de su forma de ser. Cuida la fuente, cuida la fuente. Cuida tu corazón por sobre todas las cosas. Lamentablemente, hoy la sangre de mucha gente, la sangre derramada de mucha gente en el mundo grita y clama por justicia a Dios. Pienso en las guerras, los asesinatos, los femicidios, la violencia. Y eso clama, y el Señor nos invita a que seamos constructores de paz. Con el corazón en la mano les pido, seamos constructores de paz, porque ya hay suficiente violencia que nos lastima, que nos lacera el corazón, que vemos con tristeza. No debe haber violencia, nada justifica la violencia. Hay formas de presentar nuestros desacuerdos, hay formas de presentar mi punto de vista. La sangre de muchos de nuestros hermanos clama, grita, gime, y eso toca el corazón de Dios. Queridos hermanos, que seamos constructores de paz y que caminemos en la vida en justicia y verdad. A veces no es fácil, pero tampoco es imposible con la ayuda del Señor. Que esta triste historia de Caín y Abel nos enseñe a valorar la familia, a cuidar a los hermanos, a no permitir que esa semilla de envidia nos consuma y nos lleve a cometer locuras y barbaridades. Recordemos entonces los 5 puntos que hemos hablado. Caín y su ofrenda, Abel y su ofrenda, la envidia de Caín, la pregunta de Dios: ¿dónde está Abel tu hermano? Y la voz o la sangre de Abel pide justicia. Ah, señores, ¿que acaso yo soy el guardián de mi hermano? Pues le digo que sí. Somos guardianes de nuestros hermanos.
Tal vez el corazón está contagiado de un virus tan peligroso que puede llevar a matar a alguien más, como la envidia, la ira, el resentimiento. Oremos. Señor, tú conoces nuestro corazón y nuestra vida. Tú conoces los desafíos que tenemos como familia, como hermanos, como creyentes. Señor, que la historia de Caín y Abel nos lleve a una reflexión muy profunda. Y que tu Santo Espíritu nos ayude a revisar lo que hay en el corazón, en nuestras palabras, en nuestros actos. Gracias, Señor. Gracias.